Hawke vivía en un conjunto de apartamentos de Albany, un edificio elegante concebido para señores de noble linaje y medios modestos. Con toda certeza podría haber permanecido en la enorme mansión de su padre, y de hecho, Lord Ramsgate lo había intentado todo aparte del chantaje para que se quedara, pero por lo que Hawke había dicho a Daniel durante el largo viaje de regreso desde Italia, ya no se hablaba con él. Por desgracia, su padre sí le hablaba. Hawke no se encontraba en casa cuando Daniel llegó, pero sí estaba su ayuda de cámara, quien le acompañó al salón, asegurándole que no tardaría en regresar. Daniel recorrió la sala durante una hora, repasando cada detalle del ataque. No había sucedido en la calle mejor iluminada de Londres, pero tampoco podía considerarse una de las más peligrosas. Por otro lado, si un ladrón quería hacerse con una buena bolsa de dinero, tendría que aventurarse más allá de barrios de mala muerte como St. Giles o Old Nicol. Él no habría sido el primer caballero a quien robaban tan cerca de Mayfair o St. James. Podría ser un simple robo, ¿o no? Habían dicho que querían su dinero, y podría ser verdad. Pero Daniel había pasado demasiado tiempo mirando a su espalda como para aceptar la explicación más sencilla de algo. Por consiguiente, cuando Hawke por fin llegó a sus estancias, él le estaba esperando. Winstead, dijo Hawke de inmediato. No pareció sorprendido, pero de igual modo, Daniel no creía haberlo visto nunca con expresión de sorpresa. Siempre tenía el rostro increíblemente inexpresivo. Era uno de los motivos de que fuera tan imbatible a las cartas. Eso y su rara aptitud para los números. ¿Qué haces aquí?, preguntó Hawke. Cerró la puerta tras él y entró cojeando, apoyándose mucho en el bastón. Daniel se obligó a observar su avance. Cuando se habían reencontrado en Italia, le había costado observar el doloroso modo de andar de Hawke, consciente de que él era el causante, y ahora ser testigo le parecía una especie de penitencia, aunque tras el suceso de aquella noche no estaba seguro de que mereciera una penitencia. Me han atacado, fue escueto en su respuesta. Hawke se quedó quieto. Se volvió poco a poco estudiando con cuidado a Daniel, del rostro a los pies y de nuevo a la cara. Siéntate, dijo con brusquedad. A Daniel la sangre le bullía demasiado como para sentarse. Prefiero permanecer en pie. Disculpa entonces, que yo sí me siente, dijo Hawke con un gesto de autodesprecio en la comisura de los labios. Se fue hasta la silla, con torpeza, y luego descendió sobre el asiento. Cuando por fin pudo descargar el peso de su pierna mala, suspiró con alivio. Esto no lo fingía. Podía mentir respecto a otras cosas, pero no esta. Daniel había visto la pierna de Hawke. Estaba retorcida y fruncida. El solo hecho de que viviera ya era una proeza de la medicina, y que pudiera apoyar peso en ella era todo un milagro. ¿Te importa que beba algo?, preguntó Hawke. Apoyó el bastón en una mesa y luego empezó a masajear los músculos de la pierna. No se molestó en ocultar el dolor en su rostro. Está ahí encima. Estremeciéndose, indicó con la cabeza un aparador. Daniel cruzó la habitación y sacó una botella de brandy. ¿2 dedos?, preguntó. 3, por favor. Ha sido un largo día. Daniel sirvió la copa y se la acercó. Él no había probado el alcohol desde aquella fatídica noche de borrachera, pero claro, no tenía una pierna destrozada que anestesiar. Gracias, dijo Hawke, con una voz que se situaba entre el gemido y el susurro. Dio un largo trago y luego otro, cerrando los ojos mientras el fuego rodaba por su garganta. Y bien, dijo una vez que recuperó la compostura. Dejó la copa y alzó la vista. Me dijeron que tus heridas las había provocado Lord Chatteris.
Eso fue otra cosa, contestó Daniel, restando importancia a esa cuestión. Me han atacado dos hombres mientras volvía a casa andando esta noche. Hawk se enderezó con mirada aguda. ¿Dijeron algo? Me pidieron dinero. Pero, ¿sabían tu nombre? Daniel negó con la cabeza. No dijeron nada. Hawk permaneció callado un largo momento. Luego dijo, podrían ser vulgares asaltantes. Daniel se cruzó de brazos y le observó. Te dije que había conseguido una promesa de mi padre, dijo Hawk con calma, que no te tocaría. Daniel quería creerle. De hecho, le creía. Hawk nunca había sido un mentiroso, ni su naturaleza era vengativa, pero cabía la posibilidad de que lo hubieran embaucado. ¿Cómo sé que se puede confiar en tu padre? Preguntó Daniel. Ha pasado los últimos 3 años intentando matarme, y yo he pasado los últimos 3 años convenciéndole de que esto. Hawk torció el gesto y se pasó la mano por la pierna destrozada. Era tanto culpa mía como tuya. Tu padre nunca lo verá así. No, reconoció Hawk. Es un burro obstinado. Siempre lo ha sido. No era la primera vez que Daniel oía a Hawk referirse a su padre en tales términos, pero de todos modos le desconcertó. Había algo en el tono de franqueza de Hawk que le incomodaba. ¿Cómo puedo saber que estoy seguro? Quiso saber Daniel. Regresé a Inglaterra, confiando en tu palabra, en tu creencia de que tu padre haría honor a la promesa. Si algo me sucede a mí, oh Dios te ampare, a un miembro de mi familia, iré a por ti hasta los confines de la tierra. No le hizo falta a Hawk señalar que si Daniel moría, no podría ir tras él. Mi padre firmó un contrato, dijo éste. Lo has visto. Incluso Daniel poseía una copia, igual que Hawk y Lord Ramsgate, y el abogado de Hawk, quien tenía instrucciones de mantenerlo bajo llave, pero de todos modos, no sería el primer hombre que hace caso omiso a un documento firmado, dijo Daniel en tono grave. Desde luego, Hawk tenía mala cara y sus ojeras eran antiguas, pero este no lo pasaría por alto. Yo me he asegurado personalmente. Daniel pensó en su familia, en su hermana y su madre, y en sus divertidas y arrolladoras primas Plainswood, a las cuales empezaba a conocer de nuevo, y pensó en la señorita Winter, cuyo rostro saltó de súbito al primer plano de su mente. Si algo le sucedía antes de tener ocasión de conocerla, si algo le sucedía a ella. Tengo que saber cómo puedes estar tan seguro, dijo Daniel con la voz transformada, esta vez en un susurro furioso. Bien. Hawk se llevó el vaso a los labios y dio un trago más largo esta vez. Si quieres saberlo, le dije que si te sucedía algo a ti, yo me quitaría la vida. Si Daniel hubiera tenido algo en la mano, cualquier cosa, se habría estrellado en el suelo. Era sorprendente que él mismo no se hubiera desplomado sobre el suelo. Mi padre me conoce lo suficiente como para saber que no hablo por hablar, dijo Hawk como si tal cosa. Daniel no podía hablar, de modo que mejor. Hawk dio otro trago. Esta vez apenas se mojó los labios con el líquido. Te agradecería que te esforzaras en no morir en un triste accidente. Estoy seguro de que echaría la culpa a mi padre y con franqueza no quiero quitarme de en medio de modo innecesario. Estás loco, susurró Daniel. Hawk se encogió de hombros. A veces lo pienso, y mi padre sin duda estaría de acuerdo. ¿Por qué haces algo así? Daniel no podía imaginar a nadie, ni siquiera a Marcus, en quien confiaba como un verdadero hermano, recurriendo a una amenaza parecida. Hawk permaneció callado un largo rato, con la misma mirada desenfocada en los ojos, interrumpida solo por algún pestañeo ocasional.
Cuando Daniel estuvo finalmente convencido de que nunca contestaría, se volvió y dijo: «Fue una estupidez llamarte tramposo. Estaba borracho, y supongo que tú también, y no te creería capaz de derrotarme». «Yo tampoco», dijo Daniel. «Fue solo cuestión de suerte». «Sí», asintió Hawk, «pero no creo en la suerte. No he creído nunca. Creo en la habilidad, y aún más en el juicio. Pero aquella noche había perdido el juicio, para las cartas y para la gente». Hawk miró su vaso, que estaba vacío. Daniel pensó en ofrecerse a llenarlo de nuevo, pero decidió que Hawk se lo pediría si así lo deseaba. «Fue culpa mía que tuvieras que marcharte del país», dijo Hawk, dejando el vaso en la mesa junto a él. «Y no podía aguantarme más a mí mismo sabiendo que te había arruinado la vida». «Pero yo también te la he arruinado a ti», replicó Daniel en voz baja. Hawk sonrió, pero la sonrisa solo llegó a un lado de su boca, no alcanzó a ninguno de sus ojos. «Es solo una pierna». Pero Daniel no le creía, y tampoco creía que Hawk se lo creyera. «Me ocuparé de mi padre», dijo Hawk, dando un tono dinámico a su voz, lo cual indicaba que la entrevista llegaba a su fin. «No le creo tan necio como para ser responsable de lo que te ha sucedido esta noche. Pero, solo por si acaso, le recordaré mi amenaza». «¿Me informarás del resultado de su encuentro?» «Por supuesto». Daniel se abrió camino hasta la puerta, y mientras se despedía vio que Hawk se esforzaba por ponerse en pie. Su lengua ya había tocado el paladar para decir «no», pero se la mordió y no pronunció la frase. Todo hombre tiene su orgullo. Hawk se estiró, cogió el bastón y luego cruzó la habitación con su lento avance para acompañar a Daniel. «Gracias por venir esta noche», dijo. Tendió la mano a Daniel y se la estrechó. «Estoy orgulloso de tenerte como amigo», contestó Daniel. Le dejó entonces, pero en cuanto vio a Hawk darse media vuelta con prontitud, sus ojos se llenaron de lágrimas. La siguiente tarde, tras pasar la mañana en Hyde Park haciendo 3 mediciones de Roden Road, Annie estaba sentada ante uno de los escritorios del salón de Plainswood, haciéndose cosquillas en la barbilla con la pluma mientras consideraba qué artículos poner en su lista de recados. Era su tarde libre y llevaba toda la semana esperándola para hacer encargos y compras. No era que comprara mucho por costumbre, pero le gustaba bastante husmear en las tiendas. Era un placer tener unos momentos en que no se responsabilizara de nadie, aparte de sí misma. Los preparativos, no obstante, se vieron interrumpidos por la llegada de Lady Plainswood, quien entró majestuosamente en la habitación con un frufrú de muselina verde clara. «Nos vamos mañana», anunció. Annie alzó la vista, confundida por completo. Luego se levantó. «Disculpe, ¿cómo ha dicho?» «No podemos quedarnos en Londres», dijo Lady Plainswood. «Los rumores corren que vuelan». «¿Ah, sí? ¿Sobre qué?» «Margaret me ha dicho que ha oído decir que Sarah no estaba en realidad enferma la noche de la velada musical, sino que intentaba, de hecho, echar a perder el concierto». Annie no sabía quién era Margaret, pero no podía negarse que la dama estaba bien informada. «Como si Sarah fuera a hacer algo así», continuó Lady Plainswood. «Es una intérprete extraordinaria y una hija obediente. Todos los años espera ilusionada la velada musical». Annie no podía comentar nada al respecto, pero por suerte para ella, Lady Plainswood no dio muestras de precisar una respuesta. «Solo hay una manera de combatir esas mentiras maliciosas», continuó, «y es irse de la ciudad». «¿Irse de la ciudad?», repitió Annie. Parecía una solución extrema. La temporada estaba empezando, y por lo que ella sabía, el principal objetivo era encontrar marido a Sarah, algo con pocas probabilidades de lograr en Dorset, donde los Plainswood habían vivido durante generaciones. «Desde luego», Lady Plainswood soltó un enérgico suspiro.
Sé que la salud de Sara parece haber mejorado, y tal vez sea así, pero por lo que el resto del mundo respecta, debe encontrarse a las puertas de la muerte. Annie pestañeó con un esfuerzo de seguir la lógica de la condesa. ¿No requeriría eso los servicios de un médico? Lady Plainswood descartó la idea con un ademán. No, solo el saludable aire del campo. Todo el mundo sabe que en la ciudad no se puede guardar convalecencia. Annie asintió con la cabeza, aliviada en secreto. Prefería la vida en el campo. No tenía relaciones con el suroeste de Inglaterra, y eso era preferible para ella. Además, estaba la complicación del encaprichamiento con Lord Winstead. Le correspondía a ella cortar eso de raíz, y 200 millas de campiña entre ellos dos parecían la mejor manera de lograrlo. Tras dejar la pluma, preguntó a Lady Plainswood: ¿Cuánto tiempo estaremos en Dorset? Oh, no vamos a Dorset, gracias al cielo. Es un trayecto atroz. Tendríamos que pasar al menos una quincena fuera para que todo el mundo creyera que Sara consigue el descanso y el respiro suficiente. Entonces, ¿a dónde? Vamos a Whipple Hill, anunció Lady Plainswood. Está cerca de Windsor, muy próximo. Ni siquiera tendremos que viajar todo el día. Whipple Hill. ¿Por qué le sonaba familiar? Lord Winstead lo ha sugerido. Annie empezó a toser de repente. Lady Plainswood la miró con cierta preocupación. ¿Se encuentra bien, señorita Winter? Es solo un poco de polvo en la garganta, creo. Vaya, siéntese un momento, si cree que le va a sentar bien. No hay necesidad de guardar las apariencias conmigo, al menos no en este momento. Annie asintió agradecida y volvió a su silla. Lord Winstead debería haberlo sabido. Es una solución ideal para todos nosotros, continuó Lady Plainswood. Lord Winstead también quiere ausentarse de Londres. La mala reputación, ya sabe. Está corriendo la voz de que ha regresado y va a recibir un aluvión de visitas. ¿Quién puede culpar a un hombre de desear una pacífica reunión con su familia? ¿Entonces va a acompañarnos?, preguntó Annie con cautela. Por supuesto, es su propiedad. Parecería extraño que viajáramos sin él, pese al hecho de ser yo su tía favorita. Creo que su madre y su hermana vendrán también, aunque no estoy segura. Lady Plainswood hizo una pausa y tomó aliento, con aire de satisfacción por el giro que tomaban los acontecimientos. La niñera Flanders supervisará los preparativos de las chicas, ya que es su tarde libre, pero cuando regrese, le agradecería muchísimo que lo preparara todo. La niñera es un cielo, pero se está haciendo mayor. Por supuesto, murmuró Annie. Adoraba a la niñera, pero hacía mucho que se había quedado un poco sorda. Annie siempre había admirado el hecho de que Lady Plainswood la mantuviera con la familia, pero claro, había sido niñera incluso de la propia Lady Plainswood cuando era pequeña, y de la madre de Lady Plainswood. Estaremos fuera una semana, continuó Lady Plainswood. Por favor, asegúrese de preparar suficientes lesiones para que las chicas estén ocupadas. ¿Una semana? ¿En casa de Lord Winstead? ¿Con Lord Winstead instalado allí? El corazón de Annie casi se detiene y se acelera al mismo tiempo. ¿Está segura de que se encuentra bien?, preguntó Lady Plainswood. Se ha puesto muy pálida. Confío en que no haya cogido la misma infección que Sara. No, no, le aseguró Annie. Eso sería imposible. Lady Plainswood la miró. Me refiero a que no he estado en contacto con Lady Sara, se apresuró a apostillar Annie. Me encuentro del todo bien. Solo me hace falta un poco de aire fresco. Como usted bien ha dicho, eso lo cura todo. Aunque Lady Plainswood encontraba aquella perorata atípica en ella, no lo dijo. Bien, entonces, es el momento de que disfrute de su tarde libre. ¿Tiene planeado salir? Así es, gracias. Annie se puso en pie y se fue diligentemente hacia la puerta. Mejor que me ponga en marcha. Tengo muchos encargos de los que ocuparme. Hizo una rápida reverencia,
Luego salió disparada de regreso a su habitación para recoger sus cosas, un chal ligero en caso de que refrescara, su cartera con un poco de dinero para gastos personales y abrió el cajón inferior y deslizó una mano bajo la escasa pila de ropas. Ahí estaba, sellada con cuidado y lista para enviar por correo. Annie había metido media corona en su última carta. Por lo tanto, confiaba en que Charlotte pudiera pagar el franqueo cuando ésta llegara. El único truco era asegurarse de que nadie más se percatara de quién había enviado de hecho la carta. Annie tragó saliva, sorprendida por el nudo en su garganta. A estas alturas tendría que estar acostumbrada. Cabría pensar a tener que firmar con un nombre falso las cartas dirigidas a su hermana, pero era la única manera. De hecho, doblemente falso. Ni siquiera las firmaba como Annie Winter, que suponía que era tan nombre suyo como había sido Annalise Shawcross. Metió con cuidado la carta en su cartera y se fue escaleras abajo. Se preguntaba si el resto de su familia habría visto alguna vez esas misivas, y en tal caso, ¿quién pensaría que sería Mary Philpott? Charlotte tendría que idear una buena historia para responder a eso. Hacía un buen día de primavera. Soplaba suficiente brisa como para hacerse desear llevar el sombrero sujeto con más seguridad. Pasó por Berkeley Square para continuar hacia Piccadilly, donde había una estafeta en la que le gustaba echar las cartas, justo en una calle lateral. No era el punto más próximo a la residencia Plainswood, pero era una zona más concurrida y prefería el buen manto del anonimato que ofrecía. Aparte, le gustaba caminar y siempre era un placer ir a su propio ritmo. Piccadilly estaba tan concurrido como siempre. Se encaminó hacia el este, pasando justo a varias tiendas antes de levantarse del dobladillo unos centímetros para cruzar la calle. Media docena de carruajes circulaban, ninguno demasiado deprisa, y no le costó abrirse paso sobre las adoquines para subirse de nuevo a la acera. Y... ¡oh Dios bendito! ¿Era ese? No, no podría ser. Nunca venía a Londres, o al menos antes no lo hacía. Quiso decir que en otro tiempo no lo había hecho y que a Annie el corazón se le salía del pecho, y durante un momento le pareció que se le empezaban a oscurecer y contraer los extremos de la visión. Se obligó a tomar aliento y llenar los pulmones. Piensa, tenía que pensar. El mismo cabello rubio, el mismo perfil de atractivo irresistible. Siempre había tenido un aspecto único. Era difícil imaginar que tuviera un hermano gemelo en la capital dando vueltas por Piccadilly. Annie notó las lágrimas, ardientes y furiosas, escociendo tras los ojos. No era justo. Había hecho todo cuanto se esperaba de ella. Había roto los vínculos con todo y todas las personas que conocía. Se había cambiado de nombre y se había puesto a trabajar, tras prometer que nunca, jamás, hablaría de lo que sucedió en Northumberland tanto tiempo atrás. Pero George Cherville no había cumplido su parte del trato, y si en efecto era él quien estaba de pie en el exterior de Barney, la tienda de accesorios para caballeros, no podía permanecer ahí como un blanco fácil hasta lograr enterarse. Con un grito atragantado de frustración, se dio media vuelta y se metió corriendo en la primera tienda que encontró.